Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Vitola, eh, estudiante de especialización en gestión de proyectos, y el día de hoy les vengo a socializar eh, un proyecto denominado Fortalecimiento de las capacidades en el marco estratégico de gestión de riesgo de desastres en los entes territoriales eh, de nuestro país. Básicamente, la estructura de este proyecto compone tres puntos específicos que hemos venido trabajando a lo largo del curso Stakeholder. Primero, eh, la parte de gestión de interesados. Segundo, todo lo que tiene que ver con el plan de recursos. Tercero, todo lo que tiene que ver con la gestión de las comunicaciones del proyecto de inversión. Entonces, dentro de la primera parte, de lo del tema del plan de recursos de interesados, desarrollamos una serie de puntos de acuerdo a la guía del PEMBU que establece los lineamientos básicos en términos más generales para que me entiendan. Es una especie de guía que permite eh, realizar una serie de pasos para una correcta gestión de proyectos. Eh, entonces, dentro de los interesados y en el marco de nuestro proyecto, identificamos unos interesados potenciales, como son, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, los consejos departamentales de gestión de riesgo, los consejos municipales de gestión de riesgo. A su vez, hay entidades que están directamente ligadas a esto, y son, por ejemplo, las secretarías de planeación, tanto departamentales como municipales, dado que son los llamados o los líderes de sector en ese ente territorial para hacer una correcta gestión de riesgo. De hecho, una parte importante de la gestión de riesgo es que, e inclusive la ley lo dice, y todo ente territorial debe tener un instrumento de planeación que, dependiendo su categoría, dependiendo su población, pues puede, digamos, tener diferente nombre. Entonces, un municipio con menos de 30.000 habitantes tiene un instrumento de planeación que le llamamos esquema de ordenamiento territorial. Un municipio que tenga una población superior a 30.000 habitantes, entonces va a tener un plan básico de ordenamiento territorial, y ya cuando pasan de 100.000 habitantes, ya se llaman POT, o sea, planes de ordenamiento territorial. ¿A qué les traigo, digamos, a colación este tema de los instrumentos de planeación? Porque hay un componente básico de estos instrumentos, y es que nacen a partir de la identificación de una serie de riesgos en el territorio. Entonces, básicamente, si yo identifico que en este territorio hay un riesgo de movimiento en masa, hay un riesgo de avenida torrencial o de inundación, entonces eso debe ser primordial para mí como entidad territorial, para mí como Secretaría de Planeación, para planear cómo va a ser ese ordenamiento del territorio en los próximos años, en pro de salvaguardar, digamos, la vida de la gente. En ese orden de ideas, digamos, en nuestro trabajo lo que quisimos fue identificar, analizar ese tipo de situaciones que se están dando en el país a raíz de los entes territoriales. Además de que hay algo bien importante, y es que estamos en una coyuntura de que actualmente todos digamos, hacia el año pasado, el año antepasado, se estaban ya venciendo todos los instrumentos de planeación. Entonces, llámese esquema de ordenamiento, plan básico de ordenamiento territorial, o POT, plan de ordenamiento territorial. Eso implicó de que todas las entidades territoriales debían hacer una actualización de su plan de ordenamiento territorial, de su instrumento de ordenamiento territorial. De ahí a que, pues, nosotros dentro del trabajo, pues, identificamos ya, como les había dicho, identificamos esos potenciales interesados
que van a estar, digamos, alrededor de lo que nosotros queremos idear. A su vez, por ejemplo, identificamos qué tipo de riesgos, qué tipo de interés podría tener esa entidad o persona que identificamos como interesado en el proyecto. Pero el interés no va más allá de qué positivo puede ver, sino que qué situación negativa podemos identificar en ese respectivo interesado también. Porque así como hay personas que son beneficiarios, hay otros que son cooperantes dentro del proyecto, hay otros pueden ser perjudicados u oponentes. Entonces, en la medida de lo posible, eso fue lo que identificamos en esa primera parte, que era identificar qué entes, qué personas jurídicas, naturales y demás podrían estar interesados en este proyecto dada su naturaleza y su campo específico. Una vez se tenía, digamos, listado todo eso, lo que partimos es a identificar qué acción o qué situación podría tener tanto en pro como en contra esas entidades, personas y demás que identificamos previamente. Posteriormente, a raíz de eso, pues identificamos unas medidas, ¿sí? De cómo involucrarlos de tal manera de que los que vayan positivamente pues nos aporten y nos lleven a lograr los objetivos del proyecto, pero a su vez los que no están de acuerdo, se sienten perjudicados o que sean posibles oponentes al proyecto, pues traerlos y hacerlos parte del proceso, de tal manera de que el proyecto o el horizonte del proyecto no se vea involucrado a raíz de esta situación. Entonces, digamos que ese primer punto era identificar, mirar qué posición tenían contra el proyecto y a su vez, digamos, establecer unas medidas de cómo hacer para involucrarlos dentro del proyecto. Posteriormente, hicimos un segundo paso que se denominó el plan de recursos. Entonces, dentro del plan de recursos tuvimos puntos básicos como identificar el personal que se necesitaba, los recursos obviamente que se necesitaban para el proyecto, más o menos qué habilidades interpersonales se tenían que tener. Dentro del plan de recursos se establece una línea de tiempo de cómo va a ser ese horizonte de ejecución del proyecto como tal. Eh, a su vez, se estableció unas responsabilidades, se establecieron unos recursos, unos valores tentativos para esos recursos y digamos que de ahí una idea es más o menos es el costeo del proyecto como tal, más o menos cuánto podría estar costando la implementación de un proyecto como esto a raíz digamos de tener claro cuál es el horizonte, qué se pretende exactamente con el proyecto. Eh, Posteriormente tuvimos un tercer paso. El tercer paso es el que estamos desarrollando y, digamos ahorita estamos en pro digamos de terminar ese proceso y se llama el plan de comunicaciones. Entonces dentro del plan de comunicaciones es establecer cómo vamos a hacer nosotros, los compañeros del grupo y demás, para comunicar ese proyecto, para mantener a esos interesados, sobre todo, digamos, comunicados, valga la redundancia, sobre lo que está pasando del proyecto, qué pasa día a día. Entonces, en ese orden de ideas se estableció, por ejemplo, que se va a montar una página web donde se tienen puntos muy específicos, se está diseñando un plan de comunicaciones y es cómo se va a comunicar el proyecto, a quiénes se va a comunicar el proyecto, cuándo se va a comunicar el proyecto, digamos qué información se debe enviar y a qué personas, dependiendo digamos la importancia, dependiendo la incidencia que tenga dentro del proyecto, entonces vamos a ir como priorizando. Entonces lo primero que parte el plan de comunicación es, por ejemplo, una matriz de influencia. Entonces ver qué interesados son más influyentes que otros. ¿Sí? ¿Qué interesados, digamos, de cierta manera nos podrían dar un vistazo o una crítica constructiva, un análisis estructural de lo que se está haciendo y digamos que en la medida en que no se esté haciendo bien, pues es tomar esas análisis, esas críticas para
de cierta manera, corregir el rumbo, porque la idea es llevar a cabo el proyecto, desarrollar una estrategia clara y concreta en pro de los objetivos del mismo para poder realmente llevarlo a cabo. Posteriormente, digamos, el proyecto, ¿por qué es importante? Pues el proyecto para nosotros es supremamente importante porque incluso, o sea, la gestión de riesgo en el país ahora se ha visto que ha tomado una gran relevancia. Por ejemplo, les cuento una infidencia y es con relación a lo que pasa cada año. Entonces, cuando aquí en el país nos vemos afectados en gran medida por dos fenómenos naturales, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, uno más duro que el otro. Entonces lo que pasa es, por ejemplo, para las zonas bajas del Magdalena, donde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, para lo que es el Magdalena, lo que es el sur de Bolívar, lo que es el más o menos el noroccidente, nororiente de Sucre, todo lo que es más o menos Córdoba, la parte noroccidente de Antioquia, digamos, se ve muy afectada cuando se producen las olas invernales. Eso ha generado incluso que se generen deslizamientos, movimiento en masa, se generen inundaciones, más allá sobre todo por el tema del Magdalena, el Atlántico y Bolívar. A raíz de eso, digamos, han hecho el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión de Riesgo, han hecho, digamos, una serie de intervenciones en pro de mejorar esa situación. Entonces, este proyecto es sumamente importante porque es analizar de fondo qué han hecho los entes territoriales para planear su territorio de tal manera de que se pueda minimizar, porque ese es el primer punto, o la entrada a que se minimicen esos riesgos o esas situaciones que se pueden generar después. ¿Por qué? Porque si una entidad no tiene en cuenta en su instrumento de planeación que debe partir a partir de los riesgos que identifique en su territorio, pues entonces va a crecer de forma desordenada, va a dejar que cualquiera haga un asentamiento urbano en cualquier lugar, cuando posiblemente ese lugar donde se va a hacer el asentamiento urbano no es apto para las viviendas. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede haber un movimiento en masa, puede haber una avenida torrencial, puede haber una inundación y después la catástrofe va a ser peor. Entonces, de esa manera, digamos, se hicieron una muestra de identificar más o menos qué entidades y cómo tenían estructurados sus instrumentos de planeación. Y si esos efectivamente partían a partir de los riesgos que se habían identificado en el territorio, como primera medida para mitigar los riesgos a futuro. Entonces, básicamente eso es como digamos, una sustentación que les tengo del proyecto que estamos desarrollando. Muchas gracias por su asistencia. Les agradezco, digamos, haberme escuchado. Que tengan una muy buena tarde y hasta luego.